Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Durante un control de seguridad rutinario, la policía descubrió de repente un túnel secreto que conducía a un lugar desconocido hasta entonces, pero lo que les sorprendió no fue el túnel, sino lo que vieron en su interior. ¿Qué se esconde bajo el Vaticano? Descubra lo que ha conmocionado al mundo entero. Secretos bajo el palacio del Papa Francisco. Durante esa mañana, hubo poca actividad en el Palacio Apostólico, que es un enorme monumento a la historia y a la fe. Una práctica tan habitual que resultaba casi aburrida era la que llevaba a cabo la policía vaticana al iniciar sus habituales controles de seguridad. Con el fin de comprobar que todo era seguro, las patrullas recorrieron los oscuros pasillos y los polvorientos sótanos del edificio. A los policías asignados al servicio les pareció un día normal. Al menos eso creían. El agente Luca Graziani dirigió a su equipo hacia una antigua sección de almacenaje que rara vez se utilizaba. Mientras se dirigían al sótano escasamente iluminado, objetos de épocas pasadas, como tapices descoloridos, muebles en desuso y otros artículos, estaban esparcidos por la zona. Cuando se acercaba a un rincón que estaba bastante lejos, se da cuenta de algo. Hay una pequeña corriente de aire, anormalmente frío para lo cerrado de la habitación. Motivado por la curiosidad, Luca se acercó al antiguo muro de piedra y pasó la mano por su superficie. En ese momento se percató de una grieta irregular que recorría el borde del muro. Parecía haber sido reparada apresuradamente hacía cientos de años. En un tono tranquilo pero autoritario, Luca ordenó que llamaran al supervisor. Los miembros de la brigada intercambiaron miradas de inquietud. Según la normativa vaticana, cualquier irregularidad que se produjera en el interior del palacio debía comunicarse inmediatamente, por intrascendente que pareciera. Al cabo de unos minutos, llegó un oficial superior y, mientras examinaba la pared, su actitud se volvió más severa. «Vamos a abrirlo», dijo, «así que traed las herramientas». Tardaron menos de 5 minutos en cincelar la endeble mampostería. Al abrirse la pared, se abrió un hueco oscuro. Un túnel que llegaba más allá del alcance de sus focos. A Luca se le hizo un nudo en el estómago. Algo de esto parecía inapropiado. Se oyó una reverberación cuando el equipo se preparó y entró en el edificio. Se adentraron en la oscuridad y, a medida que lo hacían, el aire se volvía más frío. Sus rayos atravesaron la negrura. De repente, el oficial que estaba al frente de la fila se quedó helado. «¿Qué es esto?», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Los demás se adelantaron y la luz de sus focos iluminó el origen de su sorpresa. Se quedaron pálidos cuando vieron lo que había dentro del túnel oculto que la policía acababa de descubrir bajo la residencia del Papa Francisco. Resulta que la policía acababa de descubrir el túnel. Había lo que parecían cientos de peces. Las escamas brillaban bajo la luz, pero no había rastro de agua. Cuando uno de los agentes regresó, su cara era de sorpresa. Un segundo individuo murmuró brevemente una pequeña oración en voz baja. Con voz temblorosa, Luca hizo una llamada por radio para pedir más ayuda. «Observen esto, es necesario, todos estamos obligados a ver esto». Fuera lo que fuese lo que acababan de descubrir, no era en absoluto un secreto típico. El descubrimiento provocó una onda expansiva en el Vaticano, que se propagó por sus muros a una velocidad superior a la de cualquier secreto normal. Cuando los altos funcionarios del Vaticano fueron informados, el Papa Francisco ya estaba sentado en su humilde apartamento, revisando la correspondencia de todo el mundo. Estaba haciendo esto en el momento en que los funcionarios del Vaticano fueron informados. El padre Marco, su ayudante, entra en la habitación con una expresión de extrema tensión en el rostro. Acababa de terminar de escribir una respuesta sincera a un joven que se encontraba en Sudamérica. Marco comenzó dirigiéndose a la santa persona, seleccionando sus palabras con sumo cuidado. «Ha habido un hallazgo peculiar en el palacio de la Iglesia Apostólica. El equipo de policía ha descubierto un túnel». Su bolígrafo se cernía sobre la página mientras el Papa levantaba una ceja en actitud interrogativa. «Un túnel», dijo, su tono tranquilo pero al mismo tiempo inquisitivo. «¿Y por qué es tan peculiar un túnel que se encuentra bajo un palacio tan antiguo?» Dudando, el padre Marco hizo una pausa. «La santidad que han descubierto en tu interior es lo que importa. Las autoridades se sienten inquietas». Esto despertó su curiosidad. A pesar de las dificultades de salud, el Papa Francisco tenía una mente brillante y una curiosidad insaciable. En lugar de continuar, dejó la pluma y asintió para que Marco prosiguiera. Lo que dijo fue: «Cuéntamelo todo».
Fue Marco quien proporcionó la información, tal y como la conocían, la entrada secreta, la gélida corriente de aire y la insondable visión de miles de peces esparcidos por el fondo del túnel eran cosas que se tenían en cuenta. Detalló las respuestas de los policías. Recostado en su silla y con la palma de la mano en la barbilla, el Papa escuchó atentamente lo que se decía. Por fin, hizo oír su voz. A lo largo de la historia ha habido muchos misterios. Algunos de ellos están destinados a ser descubiertos. Se levantó, un poco más despacio de lo habitual, pero con una determinación evidente. Por favor, haga arreglos para que el jefe del equipo de seguridad se reúna conmigo. Además, llamemos a los historiadores. Es posible que esto no sea tan raro como parece. Rápidamente circularon informaciones sobre la implicación personal del Papa en el hallazgo, mientras seguían dándole vueltas a lo que habían presenciado. Los policías vaticanos experimentaron una peculiar mezcla de alivio y asombro cuando supieron que el propio Papa Francisco se encargaría de la situación. En el momento en que el jefe de seguridad llegó para informarle, el Papa Francisco transmitió la tranquilizadora calma que le caracteriza. La mejor manera de afrontarlo es con la mente y el corazón abiertos. Mientras el Papa se preparaba para recibir más informes, su mente vagaba por las innumerables historias que se escondían entre los muros del Vaticano. La misteriosa historia de la Iglesia es rica y extensa, y este túnel, con su inquietante contenido, no era más que un episodio más de esa historia. Por otra parte, se tenía la clara impresión de que no era una mera reliquia del pasado, sino más bien un mensaje que esperaba ser descifrado y comprendido. El grupo siguió adentrándose en el pasadizo mientras llegaban refuerzos, entre los que se encontraban especialistas de los archivos históricos del Vaticano. La luz de sus linternas se reflejaba en las paredes de piedra lisa y en las escamas brillantes de los peces que había debajo, creando un eco ominoso a cada paso que daban. El suelo fue examinado por la doctora Emilia Moretti, experta en arqueología vaticana, que era una de las historiadoras. Moretti se arrodillaba para estudiar el suelo. A pesar del ambiente sombrío, mantuvo un tono firme al afirmar que estos peces no eran peces cualquiera. La mayoría de estas especies se encuentran en entornos de agua dulce, y algunas de ellas existen desde hace décadas. Es casi como si se hubieran protegido aquí a propósito. El agente Luca Graziani lo había dicho a propósito, y su ansiedad aumentaba con cada repetición. Es difícil imaginar a alguien manteniendo peces en un tubo como este. Emilia no le respondió. En su lugar, señaló unas marcas apenas perceptibles en las paredes. Eran símbolos grabados en la piedra, y algunos de ellos parecían cruces, mientras que otros eran más abstractos. Sus murmullos sugerían que podían ser de naturaleza eclesiástica. No obstante, necesito más tiempo para analizarlos. A medida que la cuadrilla seguía avanzando, el túnel se ensanchaba, mostrando fragmentos de cajas de madera que llevaban mucho tiempo pudriéndose. Junto a una de las cajas se encontró un pico de diseño marcadamente medieval. Estaba hecha de hierro oxidado. La visión reveló un misterio más profundo. ¿Por qué había una cantidad tan importante de peces en ese lugar? ¿Cuál era la razón de que el túnel estuviera bloqueado? Los especialistas empezaron a elaborar sus propias hipótesis. Algunos sugirieron que el túnel formaba parte de un antiguo sistema de acueductos que había sido reutilizado para almacenar alimentos durante un periodo de hambruna aguda. Otros teorizaron sobre ceremonias que habían caído en el olvido, tal vez relacionadas con peces o con peces como signo de fe y salvación en la religión cristiana. Los policías, por su parte, estaban menos interesados en ideas y más preocupados por el silencio antinatural y la magnitud del hallazgo. Un agente susurró: «Este lugar no me gusta». Las palabras que pronunció perduraron en el aire como una advertencia que no se hizo. De regreso a la entrada, el Papa Francisco escuchó los resultados preliminares con actitud contemplativa y pacífica. Reiteró el uso de peces preservados, símbolos e instrumentos. Sin duda, no fue un hecho casual. Cumplía una función. No es que su placidez fuera opuesta a la gravedad del asunto. Sin embargo, en lo que a él se refería, era incapaz de escapar al concepto. Este túnel era más que un simple almacén abandonado. Transmitía un mensaje que había permanecido oculto durante generaciones y que esperaba a alguien con el valor suficiente para revelar la verdad. Cuando la noticia del hallazgo empezó a circular por el Vaticano, el Papa Francisco se implicó aún más en la investigación. En el Palacio Apostólico, solicitó reunirse con el grupo de historiadores y profesionales de la seguridad para conocer de primera mano sus descubrimientos. A pesar de sus problemas físicos, el interés y la pasión del Papa no disminuyeron. No se trataba de un hallazgo cualquiera,
Y él lo sabía. Los especialistas se reunieron en una pequeña sala de reuniones. Sus rostros mostraban una mezcla de excitación e incertidumbre mientras discutían la situación. En su presentación de los descubrimientos más recientes, la doctora Amelia Moretti mantuvo un tono firme mientras expresaba una sensación de asombro. Su santidad. Parece que los peces se conservaron utilizando procedimientos que se remontan a la antigüedad. El hecho de que ciertas especies se encuentren en agua dulce y otras en medios marinos sugiere que fueron traídas de más de un sitio. De ninguna manera fue una coincidencia. Alguien hizo enormes esfuerzos para traerlas aquí. Mientras el Papa se inclinaba hacia adelante en su silla, preguntó por los símbolos que se exhibían en las paredes. El doctor Moretti se mostró indeciso, a pesar de que los símbolos son difíciles de descifrar. Varios de ellos recuerdan a la imaginería cristiana primitiva. Cristo ha sido representado por el pez desde hace mucho tiempo, como usted sabe. Es posible que el túnel sirviera como lugar de refugio en tiempos de persecución, como almacén de suministros rituales o como lugar de importancia religiosa. Cuando todos tuvieron tiempo de comprender lo que había dicho, la sala se quedó en silencio. Uno de los policías tomó la palabra, con voz vacilante. Pero, ¿por qué debemos excluirlo? ¿Cuál es la razón por la que no ha sido registrado en ninguno de los archivos? El Papa Francisco dio una respuesta serena. La historiografía tiene un modo de ocultar cosas que aún no estamos preparados para comprender. Ha habido casos en los que la propia Iglesia ha tomado la decisión de hacerlo realmente. Sus ojos buscaron en todo el espacio, pero la verdad siempre saldrá a la luz, como ha ocurrido ahora. El Papa tomó la decisión de acudir personalmente a la inauguración del túnel. El ambiente cambió en cuanto llegó, escoltado por sus asistentes y el dispositivo de seguridad que había reunido. La presencia del pontífice, de pie frente al oscuro corredor, imprimió al momento particular una sensación de peso espiritual. Solo él pudo oír las palabras que se movían en sus labios mientras se detenía a rezar en silencio. Después, se dirigió al equipo que se había reunido y les comunicó que no se trataba de un hallazgo al que temer, sino al que dar la bienvenida. Sirve como recordatorio de los misterios que envuelven a la religión, así como de la naturaleza perdurable de la historia. Su esfuerzo debe continuar, y debemos esperar a ver a dónde nos lleva esta ruta. Sus declaraciones reavivaron la determinación del grupo. El túnel pasó de ser una curiosidad incómoda a un misterio sagrado gracias a la participación del Papa. No solo una que llevaba el peso de la historia, sino también la esperanza de descubrir algo intensamente significativo. La investigación siguió profundizando en el túnel, lo que solo sirvió para aumentar la sensación de misterio. Los especialistas siguieron documentando cada centímetro cuadrado de la zona, lo que llevó al descubrimiento de nuevas pistas que parecían generar más preguntas que respuestas. Los peces, que se habían conservado de forma peculiar a pesar del paso del tiempo, atrajeron la atención primordial de su investigación. Las pruebas iniciales que se realizaron a las muestras que se entregaron a los laboratorios indicaron algo chocante. Los peces incluyen restos de sal y hierbas que se empleaban en antiguos procedimientos de conservación. Quienquiera que los hubiera colocado aquí tenía la intención de conservarlos durante mucho tiempo. Además, los símbolos grabados en las paredes eran aún más interesantes. Tras muchos días de investigación, la doctora Amelia Moretti y su equipo comenzaron a juntar las piezas de una teoría. Esto es lo que ella tenía que decir acerca de su santidad en su más reciente sesión informativa. Todas estas esculturas fueron creadas en el siglo XIV. Coinciden con la imaginería vinculada a las actividades cristianas clandestinas que tenían lugar en tiempos de hambre. Es probable que este túnel sirviera como almacén encubierto de alimentos destinados a mantener una pequeña comunidad a lo largo del tiempo. Con expresión tranquila pero pensativa, el Papa Francisco escuchó atentamente lo que se decía. Un refugio para los leales. Reflexionó. Si esto ocurriera, no sería la primera vez que la Iglesia se refugiara en lugares secretos. Pero esa no fue la conclusión de los hallazgos. El grupo siguió explorando y llegó a una puerta de hierro. Después de abrirla, descubrieron una pequeña cámara en la parte inferior. El contenido del recipiente incluía fragmentos de cerámica, utensilios arcaicos y un pergamino sellado con cera. El documento, escrito en latín, fue meticulosamente transcrito por académicos del Vaticano. Durante un periodo de extrema penuria, el documento fue escrito probablemente por un sacerdote o un monje. Era una súplica de desesperación. Se aludió al pez como símbolo de nutrición tanto espiritual como corporal, y se mencionó que existe la santa obligación de proteger la vida. Según se dijo, que estas provisiones sigan sosteniendo a los fieles hasta que les llegue la salvación. Francisco
El Papa se mostró profundamente afectado por el hallazgo. Continuó diciendo que se trataba de un acto de fe. Por el contrario, tenían la impresión de que estaban salvaguardando a su pueblo y asegurando su existencia continuada. Aunque sus esfuerzos se han mantenido en secreto durante siglos, son una demostración de su fe en el cuidado y la provisión de Dios. En proporción a la profundidad de la investigación del equipo, la historia se hizo más profunda. Lo que empezó como un hallazgo peculiar y desagradable se exponía ahora como un capítulo de la historia de la Iglesia. Se trataba de un relato de perseverancia, fe y perdurabilidad del espíritu humano frente a las dificultades. Sin embargo, incluso cuando empezaban a surgir respuestas, parecía que el túnel mantenía su misterio final fuera de alcance. El descubrimiento del túnel no solo cautivó al Vaticano, sino también al mundo entero. La rápida difusión de la información sobre el pasadizo oculto, que incluía peces antiguos y símbolos de significado religioso, provocó discusiones entre historiadores, teólogos y fieles religiosos por igual. Al mismo tiempo que los eruditos estaban ansiosos por encontrar cada detalle, el Papa Francisco dirigió su atención a un objetivo más importante: reflejo de la fe, la resistencia y la sagrada obligación de defenderse unos a otros. No es solo una curiosidad histórica, sino una representación de estas cualidades. Una vez concluido el estudio del equipo, la historia del túnel empezó a cobrar protagonismo. Según las pruebas, parecía que había sido sellado alrededor del siglo XIV. En una época en la que simplemente sobrevivir era un acto de rebeldía, el pescado, meticulosamente conservado, servía no solo como fuente de nutrición, sino también como símbolo de la fe cristiana. Los grabados encontrados en las paredes confirman esta idea. Estos grabados narraban la historia de una pequeña sociedad que estaba tan comprometida con sus miembros que habían tomado medidas increíbles para cuidarlos. Sin embargo, quedaba una pregunta. Durante tanto tiempo, ¿por qué se había olvidado el túnel? Al buscar en los archivos del Vaticano, no se encontró constancia de su existencia. Muchos pensaban que su historia se había perdido con el paso del tiempo, mientras que otros afirmaban que se había ocultado a propósito para salvaguardar su finalidad. Al Papa Francisco no parece molestarle este enigma. Como recordatorio de los sacrificios realizados por quienes nos precedieron, dijo que era posible que surgiera ahora. También sugirió que era una llamada a centrarnos en cómo cuidamos de los vulnerables en la actualidad. Para mostrar respeto, el Papa Francisco presidió una breve ceremonia que tuvo lugar a la entrada del túnel. Pronunció una oración de agradecimiento por los devotos desconocidos que habían utilizado el túnel siglos atrás, y se le unieron funcionarios del Vaticano, historiadores y la policía que lo había encontrado por primera vez. Su valentía y compasión deben servirnos de inspiración, añadió, para afrontar nuestros propios problemas en un mundo en constante evolución. Se aplicó otra capa de sellador al túnel, no sin antes documentar y preservar meticulosamente su contenido, para que su legado no volviera a perderse. Se hicieron preparativos para divulgar su historia mediante publicaciones científicas y exposiciones. Mientras el Papa Francisco regresaba a su trabajo, se tomó un tiempo para contemplar la relevancia de la investigación. No solo proporcionó una mirada al pasado, sino que también sirvió para recordar el poder permanente de la religión y la resistencia de la comunidad frente a las dificultades. Y a pesar de que se habían divulgado los secretos del túnel, el mensaje que enviaba se oiría mucho más allá de las puertas del Vaticano. Retrocedamos en el tiempo hasta los primeros días del Papa y su impacto en el mundo. Infancia y carrera profesional. Jorge Mario Bergoglio, que más tarde se convertiría en el Papa Francisco, nació el 17 de diciembre de 1936 en Flores, un barrio de Buenos Aires, Argentina, considerado de origen obrero. De los 5 hijos de su familia, él era el mayor. Su familia era de clase trabajadora y estaba imbuida de la identidad tradicional de los inmigrantes italianos en Sudamérica. Era un inmigrante de Portacomaro, Asti, localidad del Piamonte, en el norte de Italia. Su padre, Mario José Bergoglio, era un contable severo pero atento que trabajaba en los trenes. También era contable. La familia Bergoglio tomó la decisión de abandonar su país en 1929, con la perspectiva de una vida más libre y estable en Argentina, que era la tierra prometida para muchos italianos de la época. Regina María Sibori, la madre de Jorge, era una ama de casa amable y trabajadora. Nació en Buenos Aires en el seno de una familia de inmigrantes italianos de una generación anterior, y tuvo una educación típicamente católica, para inculcar a sus hijos los ideales que formarían a Bergoglio como persona. Se aseguró de que recibieran una educación rigurosa, rica en moral y sentido del servicio a los demás.
La familia de Jorge era amable y humilde, pero estaba llena de historias sobre Italia, lazos familiares y puntos de vista religiosos. Jorge creció en este hogar. A pesar de residir en la bulliciosa metrópolis de Buenos Aires, el joven mantenía un estilo de vida religioso. Aunque Jorge era muy pequeño, su familia recuerda que con frecuencia ayudaba a su madre en las tareas domésticas, sobre todo cuando ella cuidaba de parientes ancianos. Además, a Jorge se le observaba con frecuencia leyendo la Biblia. La influencia de los salesianos de Don Bosco fue un factor significativo en la educación de Bergoglio. Recibió su educación en el Colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles de Ramos Mejía, uno de los colegios de la región. Era una escuela muy conocida por su filosofía educativa, que mezclaba la devoción religiosa y la participación comunitaria. Después de completar sus estudios en la Escuela Técnica Industrial número 27 Hipólito Yrigoyen, una escuela secundaria técnica, se recibió de ingeniero químico y se graduó con honores. Con ese título, Jorge empezó a trabajar en el laboratorio y no en la iglesia, donde había trabajado anteriormente. Su lugar de trabajo fue el Laboratorio de Investigación Alimentaria conocido como Iketier Bachmann. Durante su estancia allí, trabajó como ayudante de Esther Ballestrino de Careaga. En sus últimos años, el pensamiento social de Bergoglio y sus perspectivas sobre la justicia social habrían sido significativamente impactados por sus interacciones con Esther, una dama que era conocida por su inteligencia, ideas políticas liberales y profunda compasión. Antes de ingresar en la comunidad monástica, trabajó como portero en un club nocturno de Buenos Aires, una ocupación poco habitual para alguien que llegaría a ser papa. Además, para mantener a su familia, Bergoglio trabajó como limpiador en una fábrica de alimentos. Este empleo demostró que Bergoglio había experimentado tanto los aspectos amargos como los agradables de la vida cotidiana. A los 21 años se le diagnosticó una grave neumonía. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en su desarrollo. Tuvo que ser operado. Esta experiencia no solo dejó una huella física que durará toda la vida, sino que también supuso un profundo despertar espiritual. Y fue durante este tiempo de recuperación y contemplación sobre la naturaleza precaria de la vida cuando Jorge empezó a considerar seriamente la posibilidad de una vida de ordenación. Como el propio Jorge confesó en una rara entrevista, al final tomó la decisión de dedicar toda su vida a Dios, a pesar de estar comprometido y profundamente enamorado de otra persona. En 1958, hizo su entrada oficial en la Compañía de Jesús, lo que marcó el comienzo de un largo camino de dedicación, servicio, humildad y desafío que acabaría llevándole al más alto cargo de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Fue el primer jesuita en dirigir el Vaticano y el primer papa procedente de América Latina. Tras ingresar formalmente en los jesuitas en 1958, Jorge Mario Bergoglio comenzó su vida religiosa. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 por el arzobispo Ramón José Castellano en Argentina. Su elección de los jesuitas, una orden religiosa conocida por su filosofía de educación, disciplina y servicio, reflejó su compromiso de situar la justicia social en el primer plano de su misión. En la década de 1970, Bergoglio alcanzó rápidamente prominencia dentro de los jesuitas. De 1973 a 1979, fue provincial de los jesuitas de Argentina. Este periodo le convirtió en un líder que escuchaba, era cuidadoso y siempre anteponía la vida de los demás. Tras enseñar filosofía y teología, en 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. 7 años más tarde, en 1998, al morir el arzobispo Antonio Quarracino, Bergoglio fue nombrado para sucederle como arzobispo de Buenos Aires y cabeza de la Iglesia Católica en la capital argentina. Como arzobispo, Bergoglio se distinguió por su estilo de vida sencillo y su cercanía a los pobres. Se negó a vivir en el fastuoso palacio arzobispal, prefiriendo vivir en un pequeño apartamento, cocinar sus propias comidas y viajar en transporte público. Visitaba a menudo los suburbios, interactuando directamente con las personas olvidadas de la sociedad, algo poco frecuente en el clero de alto rango de la época. El 21 de febrero de 2001, el Papa Juan Pablo II nombró cardenal a Bergoglio. Cuando fue invitado a recibir las nuevas vestiduras rojas, símbolo del cardenalato, Bergoglio rechazó el costoso tejido, eligiendo el más sencillo. Esta acción reforzó aún más la imagen de un pastor humilde y comedido al que no le importaban ni la fama ni la fortuna. Como cardenal, participó en numerosas obras en la Santa Sede, pero mantuvo un interés primordial por las cuestiones sociales. En el cónclave de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio fue considerado un candidato fuerte.
y recibió el apoyo de muchos. Sin embargo, se retiró en favor del cardenal Joseph Ratzinger, que más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI. Después de que el Papa Benedicto XVI anunciara su renuncia en 2013, un hecho insólito en la historia de la Iglesia, se convocó el cónclave. El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido 266º Papa de la Iglesia Católica Romana, tomando el nombre de Francisco, el primer Papa de la historia que lleva el nombre de San Asís, símbolo de compasión y amor por la naturaleza. También es pionero en la defensa del medio ambiente y la promoción de la tolerancia. Desde 2014, tras un impresionante primer año como Papa, el Papa Francisco ha comenzado a impulsar con más vigor reformas de gran calado en la Iglesia Católica, tanto estructurales como pastorales. La muerte y el legado del Papa Francisco. El domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, el Papa Francisco hizo su última aparición pública en la Plaza de San Pedro, donde decenas de miles de fieles se reunieron para la tradicional Misa de Pascua, el rito más sagrado y solemne del año litúrgico cristiano. Apenas unas horas después, a primera hora de la mañana del 21 de abril de 2025, lunes de Pascua, el Vaticano anunciaba que el Papa Francisco había fallecido a las 7:35 hora local en la Domus Sanctae Martae, la modesta residencia en la que había permanecido desde su elección en 2013, en lugar de trasladarse al Palacio Apostólico como sus predecesores. Esa misma tarde, el Vaticano hizo público un comunicado médico oficial, en el que se afirmaba que la causa de la muerte fue un ictus cerebral agudo, que provocó un fallo cardiovascular irreversible. Los médicos de guardia declararon que llevaba semanas mostrando signos de agotamiento, pero se negó a permanecer en el hospital durante mucho tiempo. Un detalle profundamente conmovedor fue la apertura y publicación del Testamento Espiritual del Papa Francisco, redactado el 29 de junio de 2022, festividad de San Pedro y San Pablo. En él, expresó su deseo de no ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, donde acudía a menudo a rezar cuando preparaba sus viajes apostólicos. Numerosos romanos y creyentes de todo el mundo se congregaron ante el Vaticano desde la mañana del día 21, encendiendo velas, cantando himnos y dejando flores, cartas manuscritas y objetos que simbolizaban su profunda gratitud por el Papa, que siempre vivió entre y para el pueblo. En las diócesis de todo el mundo, las campanas de las iglesias repicaron a las 7:35 de la mañana siguiente para conmemorar al Papa, que dedicó su vida a los últimos de la sociedad. El legado del Papa Francisco será recordado como un importante punto de inflexión en la historia de la Iglesia Católica. No solo cambió la forma en que la gente veía el papel del papado, sino que también dejó una profunda huella en muchos ámbitos. El Papa Francisco pide a menudo a la Iglesia que abandone el formalismo, que no cierre la puerta a las cuestiones internas, sino que salga al encuentro de los vulnerables. Su imagen abrazando a los sin techo, o hablando con los emigrantes, no es un acto puramente simbólico, sino que refleja una filosofía pastoral coherente. La Iglesia debe ser cercana, respirar misericordia y compasión. En cuanto a la reforma interna, creó el Consejo de Cardenales, C9, para apoyar la reforma de la estructura de poder y la gestión financiera del Vaticano. Bajo su liderazgo, el presupuesto y el patrimonio del Vaticano se han hecho gradualmente más transparentes, con muchos pasos en firme. El Papa Francisco es también un líder con una visión global, como demuestra su encíclica Laudato Si, 2015, un documento histórico sobre el medio ambiente. En él, hizo un llamamiento al mundo para proteger nuestra casa común. La encíclica se dirige no solo a los católicos, sino a toda la humanidad, expresando su opinión de que los problemas globales requieren solidaridad y responsabilidad. No se puede negar que el Papa Francisco ha suscitado un debate global sobre el papel de la Iglesia en el mundo moderno y ha devuelto a la Iglesia a sus valores fundamentales, el amor, la compasión y la cercanía a los últimos, de las acciones a las palabras, de la reforma a la oración. El legado del Papa Francisco es un profundo recordatorio de que la Iglesia no es solo una institución, sino una comunidad viva, presente en el mundo y con la misión de servir a todas las personas. ¿Qué otros misterios ocultos pueden estar aún enterrados bajo el Vaticano, a la espera de ser descubiertos? Además, ¿qué pueden decirnos sobre la fe, las penurias y los secretos de quienes nos precedieron? Déjanos un comentario a continuación para hacernos saber tu opinión. Gracias por ver este video. Haz clic en me gusta y suscríbete para recibir las últimas y más interesantes noticias sobre famosos. Para ver más noticias, haz clic en el video que aparece en tu pantalla.